Buen día, chicos. Bueno, espero que estén bien, que hayan pasado unas lindas Pascuas en familia. Bueno, seguimos trabajando con el gobierno de Frondizi. Lo que vamos a ver es una especie de balance de los aspectos que tienen que ver con su acción de gobierno y especialmente con su economía. Habíamos visto que había dos etapas en el gobierno de Frondizi: la etapa desarrollista y luego la etapa de ajuste y estabilización, que fue con un nuevo ministro de Economía, que fue Julio Alzogaray, el que dijo esa frase popular: hay que pasar el invierno. Si tenemos que ver qué aspectos fueron positivos de la primera parte de la economía de Frondizi, de la etapa desarrollista, fue sin lugar a dudas lo que es el desarrollo de la industria pesada. A lo largo de lo que ustedes fueron viendo en la escuela secundaria, la Argentina tuvo tres grandes momentos de industrialización. El primer momento fue en el gobierno de Irigoyen, y que nace todo lo que es la zona del cordón industrial del sur de Buenos Aires, lo que es la zona de Avellaneda, de Dock Sud. En la segunda etapa de industrialización se dio con el peronismo, con la llamada industria blanca, donde nace todo el oeste industrial de Buenos Aires, lo que se conoce el cordón del oeste, básicamente, que son los distritos netamente peronistas: La Matanza, Lomas de Zamora, San Justo, Moreno. Todas esas nuevas industrias creadas por el peronismo bajo la gestión peronista se van a establecer sobre la zona oeste de Buenos Aires. En el gobierno de Frondizi se desarrolla el tercer cordón industrial, el del norte de Buenos Aires, lo que es la zona de Escobar, de Campana, Zárate, especialmente lo que va a ser la industria petroquímica, la industria pesada y algunas automotrices. ¿Cuál fue el costado negativo, lo que no aparece ahí muy claro en el texto, ¿no? Que ese financiamiento fue en base a endeudamiento externo. Lo mismo que había sido el Plan Marshall, la Argentina firma un acuerdo que se llama la Alianza para el Progreso, en el cual Estados Unidos comienza a prestar dinero. ¿Cuál era la garantía para ese préstamo? Era el petróleo. ¿Sí? El petróleo que se había nacionalizado en la Argentina y que tenía que ver con un elemento de soberanía. ¿Se acuerdan que a Irigoyen lo quisieron derrocar por el tema del petróleo y el peronismo había defendido el tema de la nacionalización del petróleo? Ese petróleo, que era un recurso nacional, netamente nacional, fue entregado a empresas norteamericanas que podían explotar ese recurso estratégico en la Argentina. Luego vamos a ver que la presidencia que sigue va a ser Ilia el que va a tratar de enmendar ese error, ¿no?, que se veía como parte de la entrega de la soberanía, y le va a costar muy caro a su gobierno ese intento por recuperar el control del petróleo argentino. Había en la época dos teorías enfrentadas, que eran en lo económico. Eran la teoría del desarrollo versus la teoría de la dependencia. La teoría del desarrollo era alentada por muchos economistas en la época, que veían que el gran drama que tenía América Latina era precisamente el subdesarrollo. Por otro lado, la izquierda denunciaba que detrás de esta teoría del desarrollo se encontraba agazapada la teoría de la dependencia, porque mientras se lograra, ¿no?, todo esto, que fuera la industrialización, fuera en base a deuda externa, lo que se termina controlando la soberanía y no hay desarrollo posible o viable. Era lo que había denunciado el Che en la conferencia de Punta del Este, y que luego lo terminan expulsando, no solamente de los encuentros interamericanos, sino también luego lo van a terminar expulsando de la OEA. Por eso entendemos más que nunca esa primera carta que habíamos analizado del Che, cuando le escribe a la madre porque se entera del golpe del 55. A partir del 55 vamos a tener la presencia, ya no para hacer un golpe e irse, sino la presencia instalada de los militares en el poder, que lo que van a hacer es monitorear la actividad política, bajo esta idea del enemigo interno, y que ese enemigo interno no era el comunismo,
porque en la Argentina no teníamos un peligro, una amenaza de una revolución comunista como en Cuba. El peronismo va a ser el movimiento sindical, el peronismo van a ser otros partidos políticos, el enemigo va a ser el peronismo, y los militares se van a autoasignar ese rol de defensa, ¿sí?, de la nación frente a ese enemigo interno y que también podía llegar a ser externo. En ese contexto se crea una escuela muy especial, ¿sí?, que era una escuela para dictadores, y lo que se va a ir viendo progresivamente es que la violencia se va a ir instalando en América Latina, ¿sí?, una violencia que va a ser creciente y que luego vamos a tener realmente su espiral de violencia en la década del 70. Mientras tanto, en la Argentina, ¿sí?, en ese gobierno de Frondizi, que realmente era un gobierno muy tironeado por todos lados, tironeado por el peronismo, tironeado por los sectores económicos, por Estados Unidos, por los militares, tuvo también un hecho, ¿no? Un hecho realmente que uno se pone a pensar si era necesario en ese contexto. Se le ocurrió hacer una reforma educativa y nacen las universidades privadas, lo cual tira abajo la idea de la reforma universitaria y que la universidad solamente podía ser, sí, pública, laica y gratuita. Aparecen las primeras universidades que son católicas, y con eso se abre todo un tema de debate que lo que en cierta manera buscaba encubrir eran otros conflictos mucho más profundos, mucho más severos, que pasaban en el gobierno de Frondizi. Frondizi, cada vez que se enfrentaba al periodismo, siempre tenía una muletilla: no estoy enfermo, decía, no me pasa nada, estoy en pleno uso de mis facultades mentales, por más presiones que me metan, yo no voy a dejar el gobierno, soy el presidente de los argentinos. Así lo decía cada vez que había una cámara enfrente. Esto era algo que tenía que ver con las permanentes presiones que sufría su gobierno, ¿no? 32 intentos de golpe militares, y va a ser el último de los presidentes que va a ser destinado en el golpe del 62, que va a ser llevado a la isla Martín García. Por eso se la conoce en la jerga histórica la isla YPF, ¿sí? YPF, porque en esa isla, la isla Martín García, estuvo ahí detenido Irigoyen después del golpe del 30, Perón, ¿sí?, y luego estuvo en ese mismo lugar Frondizi, por eso se la conoce con ese nombre. En medio de esta desestabilización que había en el gobierno, el golpe militar cayó luego de unas fallidas elecciones provinciales, y llega Guido al poder. Guido va a tener la misión solamente de parar la pelota y hacer tiempo, ¿sí? Si lo comparamos con términos del fútbol, lo que va a hacer Guido es hacer tiempo, es decir, aguantar la presidencia, lo que queda de la presidencia, hasta que se hicieran las nuevas elecciones. En un contexto realmente de violencia, en un contexto en el cual quedaba definido que el peronismo no se podía presentar a elecciones, va a llegar a la presidencia Ilia, apenas con un 20% de los votos. La mayor parte del pueblo argentino votó en blanco, abstuvo su voto, fueron votos en blanco, y llega con escasa representación un líder radical, sí, que se caracterizó por ser absolutamente democrático. Bueno, así que para tarea para esta semana, a leer Mafalda, ¿sí? Con Mafalda vamos a ir trabajando la presidencia de Ilia, porque es un excelente testimonio gráfico de lo que pasaba en la Argentina por esos años: la crisis de la clase media, el tema del salario que no alcanzaba, la inflación, y cómo hasta el padre de Manolito se dibuja los números permanentemente para tratar, ¿sí?, de ganar en su almacén. Así que, bueno, buena semana y seguimos trabajando. Así que, bueno, ahí tienen varias cosas para tomar apuntes, ¿sí? La situación económica, proceso de industrialización, el cordón del norte de Buenos Aires, el tema del petróleo, el tema de la universidad y el golpe del 62, ¿sí? Nos vemos pronto. Hasta prontito.